Se ha hablado mucho de inclusión y diversidad en las películas estadounidenses de los últimos años, por lo que nos gustaría ofrecer un análisis que vaya más allá de los típicos maniqueísmos con los que se acostumbra a tratar este tema. Cuando hablan de inclusión se refieren a incluir en lo cultural realidades diversas etnias, orientaciones sexuales, identidades de género o físicos que no son bellos según el canon cultural. No se incluye a personas ciegas, sordas o con movilidad reducida, etc., como pudimos ver en la campaña del Ministerio de Igualdad de España, El verano también es nuestro, en el que se mostraban cuerpos diversos en peso y color de piel, incluso a una mujer con una mastectomía, pero lamentablemente pintaron una pierna sobre la prótesis de una de las modelos que era coja y le pusieron el vello natural sin depilar. A la mujer de la mastectomía le pintaron un pecho encima. La modelo tenía una doble mastectomía. Tampoco se mostraba ningún hombre en la imagen. Con esto se evidencia que la inclusión tiene unos determinados tintes políticos y se dirige a unos sectores concretos. No incluye todas las realidades que pueden sentirse infrarrepresentadas en las sociedades actuales. En este vídeo nos centraremos en ese tipo de inclusión y analizaremos si realmente se preocupa de mostrar realidades diversas o responde a otras motivaciones. Nos centraremos en la famosa y criticada serie de Amazon Los Anillos de Poder, ejemplo perfecto de análisis por cómo trata este tema, por el revuelo que ha levantado y por ser la serie más cara de la historia. Una de las justificaciones más utilizadas tanto por la prensa como por parte de los fans de Rings of Power es que las críticas negativas de la serie son por razones meramente racistas o machistas. Es decir, si criticas la serie es porque no soportas que un afro-latino interprete el papel de un elfo o que una mujer negra encarne a una enana o que un personaje femenino porte una espada y luche empoderadamente. Este argumento defensivo es utilizado por Amazon y sus seguidores para blindarse de cualquier crítica y para explicar la baja puntuación que está recibiendo la serie por parte de los consumidores. Aunque Amazon y sus defensores sean los primeros en decir a los fans que la raza del actor no importa a la hora de representar a un personaje ficticio, ellos son los primeros en evidenciar por sus actos y por su ideología que la raza es crucial tanto en la selección de personajes como en la escritura de la historia. En muchos ámbitos, este criterio selectivo se achaca a la ideología woke. Como bien explicó el académico de Tolkien Eduardo Segura en una entrevista antes de anunciar que trabaja para Amazon, inicialmente el término woke, stay woke, que significa despierta, no te duermas, surge como un concepto vinculado al movimiento Black Lives Matter. Pero a medida que el término ha excedido sus orígenes afroamericanos, lo woke se ha utilizado cada vez más como un término más general, para describir los movimientos e ideologías de justicia social tal como lo entiende la izquierda política occidental. Estados Unidos tiene una triste historia de opresión de ciertas minorías y su mala conciencia como nación por heridas aún abiertas, se refleja en cambios ridículos de nombres, equipos deportivos como los Cleveland Indians, Washington Redskins o la imposición de cuotas de minorías perseguidas por ellos mismos, como condición para acometer la producción de una película. Desde guiones con lenguaje inclusivo y problemáticas postmodernas hasta la concesión de premios condicionados por estos criterios ideológicos. Esto quiere decir sencillamente que la inclusión de minorías raciales en Estados Unidos, en series como Rings of Power, obedece a un plan de redención en el que los numerosos pecados del pasado quedan borrados al incluir con calzador o sin él a personas no blancas en sus guiones. Por otra parte, la existencia de un reparto diverso también atiende a razones culturales que han sido abiertamente discutidas por los propios actores de la serie. La actriz Sofía Nombet, que interpreta el papel de la princesa no canónica Disa, ha dicho lo siguiente en una entrevista. Estamos restableciendo el equilibrio dentro del cine y la televisión, de la industria televisiva y, por supuesto, de esta franquicia, y espero que de muchas otras en el futuro. En esta cita se observa con claridad la mentalidad subyacente de los actores y de la propia serie. La finalidad última nunca ha sido representar la obra de Tolkien, sino de llevar el equilibrio racial a un mundo racista y desequilibrado. Sin embargo, todavía hay un elemento aún más importante cuando la misma actriz declara: para las nuevas generaciones, esta es su versión de Tolkien. Esto es lo que mi hija verá de las obras de Tolkien. Es decir, otro de los propósitos complementarios de la serie es llevar a cabo una resignificación cultural para las nuevas generaciones de las obras de Tolkien. El arte y la ficción dejan de ser formas de expresión libre para que cada artista muestre su mundo interior, pensamientos, terrores o inquietudes para convertirse en vehículo de transmisión de ideas políticas que tienen como finalidad educar a la población en una sola forma de ver la vida. También se
ve en la composición étnica de todas las culturas de la serie. Númenor, Lindon, las aldeas de las tierras del sur y la tribu de los pelosos representan una demografía que harían las delicias del último censo de la ciudad de Nueva York. En cada una de estas culturas vemos mezcladas y sin distinción a blancos, negros, chinos, maoríes, aborígenes y señores que llegan en meteorito. Esta composición étnica no nos viene explicada. No es que le digan al espectador que en Númenor hay humanos de muchas razas porque los númenoreanos tienen colonias en la Tierra Media y se han traído gente de Harad y Run. No, la diversidad racial se presenta como dogma sin más. Es tácita, no se cuestiona. Según los creadores de la serie, esta representación es así porque nuestro planeta Tierra es diverso. Y en este punto tienes razón, la humanidad es diversa a nivel étnico, pero esto no quiere decir que todos los países o sociedades sean diversas. Sociedades como la norcoreana, China, Japón y muchos países del mundo se caracterizan por su homogeneidad cultural y étnica, mientras que otros, como la propia Estados Unidos, es el famoso crisol de culturas del que ahora tanto se enorgullecen. Y está bien que así sea, que las sociedades del mundo sean distintas, o al menos no hay nada de malo en ello. En este sentido, Amazon, de manera muy sibilina, le introduce al espectador la idea de que la sociedad perfecta es la multicultural, y que parece ser un pecado imperdonable que una sociedad pueda ser homogénea por las razones que sean. De esta manera y de manera irónica, Amazon no representa la auténtica diversidad de las civilizaciones terrícolas. Además, esta apuesta por la resignificación cultural e ideológica no es exclusiva de la ficción, sino que también se ha llevado a series históricas en las que vemos a una Ana Bolena negra, a un Julio César negro o incluso documentales de la BBC animados que nos muestran personas negras integradas en diversos periodos de la historia británica. Toda esta evidencia echa por tierra uno de los argumentos preferidos de Amazon y de sus defensores, y es el argumento del silencio. Este argumento propone que debido a que Tolkien nunca especificó que no hubiese elfos negros, entonces es viable la representación de personajes no blancos en estos papeles. Aunque por lore Tolkien sí describió a los elfos como de color claro, a los directores de Amazon les hubiese dado igual que el escritor hubiese manifestado página por página que todos sus personajes son rubios con ojos azules o blancos. Los directores de la serie los hubiesen cambiado de todas maneras, porque su objetivo nunca ha sido representar las obras de Tolkien, sino extender una moral concreta a través del arte, hacer una reparación histórica de obras que no consideran moralmente correctas pero están muy instaladas en la cultura. Si se quieren más pruebas, puede verse el Aragorn negro de la adaptación de la franquicia de cartas Magic the Gathering, en el que la nueva raza del heredero de Isildur se presenta desde un enfoque moderno. De esta manera, al utilizar la marca del Señor de los Anillos como una mera herramienta ideológica, Amazon también ha incluido en los episodios alguna crítica torticera y mal realizada a sectores de la derecha americana. Un ejemplo lo podemos ver en uno de los capítulos de la serie, en el que un trabajador humano de Númenor organiza una especie de maga rally en el que tan solo faltan las gorras rojas de Trump y en el que se queja de que los elfos les quieren quitar el trabajo. Todo este espectáculo se hace en el contexto de que una sola elfa, Galadriel, ha llegado a Númenor por error y además está deseando marcharse. Se podría señalar que está mal a nivel de lore esta escena, pero para no perdernos y puesto que el lore no importa y es pateado a cada capítulo, continuaremos con nuestro análisis. Se entiende que a la hora de adaptar un libro a la pantalla se pueden tomar ciertas licencias artísticas o cambiar algunas cosas. En la trilogía de Jackson hay cambios, pero no desvirtúan el trasfondo ni la historia. Puedes reconocer a todos los personajes y saber hacia dónde se dirigen o cuál es su carácter. Reconoces la obra de Tolkien. Y los cambios estéticos son menos llamativos y no se hacen por cuestiones morales. Aquellos que argumentan que es lo mismo ponerle a Aragorn barba que cambiarle el color de piel, que si te molesta que le cambien la piel y no te molesta que le pongan barba, eres racista, deberían recordar que a un hombre blanco le sale barba, pero no puede volverse negro. A estas alturas del vídeo señalamos que no estamos ni mucho menos en contra de que haya personajes no blancos en la ficción o incluso en la serie. La principal crítica aquí es que la representación y la raza importan, pero no en la forma en la que Amazon y los wokes lo están llevando a cabo. Vamos a ver una por una las razones. Primera razón. Incluir actores con propósitos exclusivamente ideológicos hace el guión de una obra de arte previsible. Este punto lo desarrolla a la perfección en un hilo de Twitter el usuario MasterWen85. En su hilo, el autor señala que antes de los años 2000 existían numerosas películas con personajes negros o femeninos como el vampiro Blade o la serie de Senna que no levantaban suspicacias entre los espectadores. Además, estos personajes eran variados en su trasfondo moral. No obstante, debido a la influencia de las nuevas
las ideologías americanas, los personajes de minorías raciales o femeninos ya se incluyen con ciertos parámetros morales inescapables. Por ejemplo, los personajes negros o que sean mujeres en una serie serán por definición baluartes de la moralidad, éticos y siempre actuarán con justicia. Master Wayne acierta al decir que de manera irónica la representación racial mal hecha es en el fondo racista, ya que los espectadores ya sabemos que los personajes estarán definidos en pantalla desde un punto de vista moral, solo por su color de piel o su sexo. En Los Anillos de Poder esto se refleja a la perfección en la interpretación canónica de una Galadriel con marido desaparecido, siempre acertada en sus acciones, aunque esas mismas acciones sean ridículas, como saltar al mar en un barco en marcha, y también se refleja en el sufrido papel de la reina Míriel, que se opone al maligno Ar-Pharazôn, la cual es representada por una actriz negra y en otros muchos casos. Segunda razón. La mala representación en una obra de Tolkien supone una enorme oportunidad perdida para reflejar la diversidad real que el autor plasmó en su saga. Incluso si Amazon quería incorporar no blancos en la serie, podría haberlo hecho con pocas dificultades y siguiendo el canon. En la Tierra Media no todos los humanos son blancos, aunque zonas como Eriador y Rhovanion se corresponden más o menos con el continente europeo, hay algunas regiones como Harad que representan África y el lejano Rum que equivaldría a Asia. No nos olvidemos que para Tolkien la Tierra Media era nuestra tierra, pero en unas edades remotas y legendarias. Aunque Amazon se hubiese tenido que inventar personajes, ya que Tolkien escribió poco sobre Harad y Rum, podrían haber creado tramas interesantes con personajes no blancos. Después de todo, la serie ya es una invención de cabo a rabo. No pasaría nada por crear una trama original de esta manera. Imaginad, por ejemplo, una trama en la que personajes Haradrim con aspecto negro o mesopotámico se juntan en el lejano Harad o en un bar para defenderse de la influencia de Sauron. Haber incluido a Haradrim o gente de Rum les podría haber permitido a Amazon visibilizar estas culturas más desconocidas, ser fieles al canon y además incluir representación racial dentro de sus propios contextos étnicos, como ya se ha hecho en videojuegos de la saga, el Lotro o con el personaje Baranor. El capitán Baranor es el segundo al mando del general Castamir. Aunque es originario de Harad, fue criado como gondoriano por una familia adinerada de Minas Ithil. Baranor ha consagrado su vida al sacrificio de una ciudad adoptiva. La historia de la Tierra Media no hay precedentes a un caso como este, ¿vale? De que gondorianos adoptaran a un niño de un pueblo enemigo, pero bueno, al menos han puesto que es originario de Harad. Si hubieran puesto que era un gondoriano normal y corriente, sería muchísimo peor. Ven, Talion. Mira con mis ojos. Tercera razón. La inclusión suele hacerse siempre en mitologías o entornos históricos europeos y supone una forma pobre de tokenismo. Al hilo de los puntos previos, estamos viendo en series históricas o ficticias, como en Los Anillos de Poder, que los personajes no blancos son comúnmente insertados en espacios mitológicos europeos y medievales. A pesar de que los progresistas americanos piensen que esto es un triunfo y que reequilibra la balanza, en verdad es una forma muy cutre y paradójicamente racista de representar personajes no blancos. Las series históricas que colocan una Ana Bolena negra no solamente están manipulando la historia, sino que además están ocultando las vivencias reales de las personas negras. En el siglo XVI, la realeza y la burguesía europea no buscaban mujeres negras con las que casarse, sino que como muchos en algunos lugares del mundo, las compraban como nodrizas para que amamantasen a sus hijos. De esta manera, el querer ser woke y representativo lo que hace es enmascarar situaciones de racismo real que esa gente vivía en el pasado. Por otro lado, incluir representación de personajes negros en un ámbito europeo medieval es una forma de tokenismo. En Estados Unidos, el tokenismo dentro del ámbito de la educación hace referencia a la inclusión de una pequeña muestra simbólica de personas de minorías raciales para liberarse de acusaciones racistas. No obstante, este término también se ha utilizado en la política o en la crítica cultural de las series. En este sentido, los personajes negros insertados sin explicación y sin razonamiento en ámbitos del folclore europeo son una forma de tokenismo, ya que en el fondo no les están concediendo una representación auténtica y completa de sus etnias. Lo único que vemos es una ciudad, aldea o reino fantástico basado en la Europa medieval en la que sí,
hay gente de muchas razas, pero la cultura, el ambiente y hasta los trajes son de raigambre europea. Veamos un ejemplo de una franquicia que sí hace bien la representación racial, y esa es Elder Scrolls. En Elder Scrolls, los Ragadá o guardias rojos son una raza humana que representa a negros africanos y también a personas del Medio Oriente. Esta raza tiene una cultura propia y bien diferenciada con su filosofía, divisiones políticas y territoriales, creencias religiosas, arquitecturas, historia, personalidades y facciones. Todos estos elementos hacen que una raza y una historia, aunque sea fantástica, sean creíbles. Por ello, cuando jugamos a Skyrim y nos encontramos con un humano negro, guardia rojo, ya sabemos de entrada varias cosas. Por ejemplo, que ese señor muy probablemente no es nativo de Skyrim y que tendrá una interesante historia personal que nos explique por qué está allí. Además, es muy probable que su cultura o su trasfondo tenga relevancia en la misión que haremos con él. Siguiendo con Elder Scrolls, esta franquicia sí entiende bien la diversidad del mundo. Por ello, y en su variedad, muestra razas aislacionistas y homogéneas como la de los altos elfos o almers, y civilizaciones cosmopolitas como la de los cirodílicos en la ciudad imperial. Todo ello nos enseña que la raza en mundos de fantasía, como en el fondo bien sabe la gente de Amazon, es importante. La raza es clave a la hora de contar historias y para la construcción del propio mundo que se imagina el autor. Sin ir más lejos, el mismo Tolkien hizo lo propio en su universo, como ya lo hemos mencionado. Pero para los señores de Amazon es de nuevo más fácil crearse una tribu multirracial de hobbits, los pelosos, sin explicarnos por qué lucen de manera tan diversa. Lo mismo se aplica a Arondir, el famoso elfo afrolatino. Si querían ser rompedores, ¿por qué no nos dicen que Arondir es el hijo de un elfo del bosque y una mujer de Aradrin? Oportunidades había muchas, incluso transgresoras. Cuarta razón. Oportunidad perdida para el folclore no europeo auténtico. La reciente inclusión de una mujer negra como la Sirenita es el último ejemplo de inclusión y cambios de personaje en una película de Disney. Aunque todos sabemos que las sirenas no existen y que de hecho los antiguos griegos las imaginaban como pájaros y con cabeza de mujer, no con colas de pez, esto no significa que la obra no esté vinculada con Europa y el folclore europeo. El cuento de la Sirenita, en el que se basa la película, fue escrito en 1837 por un autor danés llamado Hans Christian Andersen. La obra de Andersen gozó de tanta popularidad en Dinamarca que fue adaptada al ballet e inspiró al escultor Edvard Eriksen a homenajear a la Sirenita realizando una escultura de bronce de una sirena que fue colocada en 1913 en Copenhague. Aunque la progresía americana descorche champán al reclamar la Sirenita como personaje negro y diverso, pocos saben que la propia estatua de la Sirenita de Copenhague fue vandalizada por activistas antirracistas, que pintaron en el monumento la palabra pez racista como forma de protesta contra la obra y su autor, que fue tildado de racista. Aunque algunas niñas negras lloren de emoción en TikTok y se sientan emocionadas al ver que la Sirenita del año 2022 comparte su color de piel, hay otros negros más críticos con el cambio racial de personajes. En concreto, una crítica reciente es que el incluir a personas negras en folclore europeo o en personajes de origen blanco supone otra oportunidad perdida para contar historias reales, legendarias o no, que tengan que ver con la cultura africana de la que proceden. Todos conocemos el cuento de la Sirenita y otras obras épicas como la Ilíada, la Odisea o Beowulf, pero ¿cuántos de nosotros podemos citar similares obras de otros continentes? ¿Por qué en lugar de poner anas bolenas, sirenitas y vikingas negras, no se nos cuenta la epopeya africana de Sundiata o las vidas de las amazonas de Dahomey? ¿Por qué no hay películas de Hollywood que representen el Popol Vuh maya o las fantásticas historias de los inmortales daoístas de China? ¿Por qué no crear nuevas obras fantásticas con representaciones raciales tan buenas como las de Elder Scrolls? Además, los guardias rojos serán los protagonistas del esperado nuevo juego de la saga y los gamers están deseando jugarlo. Sí, esos gamers cuya figura han distorsionado pintándolos como criminales. Y con esto no digo que no haya racismo o machismo entre gamers o entre fans de obras de fantasía, lo hay en cualquier parte. Pero insisto en que no es la norma como para crear semejante muñeco de paja y de que se meta en el mismo saco al que argumente contra la inclusión por verla como racismo condescendiente y al que realmente sea racista. El mundo es diverso y en su diversidad hay sociedades homogéneas y heterogéneas. La raza o la etnia es importante en contextos fantásticos. Parte de la riqueza de los mundos de fantasía reside en las diferencias de cada raza y cultura, cómo interactúan, cooperan o luchan entre ellas. En series o películas que muestren sociedades multiculturales, modernas o futuristas, se espera que veamos a personajes de distintas etnias y sexos dentro de su contexto.
Pero en obras de otro tipo es insultante cambiar el sexo, la orientación sexual y la raza en contextos incompatibles. No resulta creíble y es condescendiente con aquellos que utiliza como tokens. Con la inclusión forzada, el cine y series fingen dar protagonismo a colectivos oprimidos o infrarrepresentados, pero lo que realmente se está visibilizando es el sentimiento de culpa blanca que acaba por reclamar todo el protagonismo una vez más, como artífice del acto de redención, del que el token utilizado es víctima sin saberlo.